Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. 2020 fue un año muy complicado para el mundo debido a la súbita eclosión de la pandemia de COVID-19. En esta edición de Puntos de Vista hacemos un resumen sobre cómo ha pasado China el año 2020, un año importante para su plan económico, pero difícil para la realización de su meta. Hablaremos sobre diversas cuestiones, incluyendo la lucha contra la pandemia, la recuperación económica, la erradicación de la pobreza y la diplomacia china en la nube, entre otras. A continuación, hacemos un enlace con el señor Wang Hua, subdirector de la Fundación China por la Paz y el Desarrollo. Hola, señor Wang, ¿qué tal? Hola, soy, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bienvenido de nuevo a nuestro programa de Puntos de Vista, señor Wang. Muchas gracias. Bueno, en esta edición del programa tenemos varios temas por resumir y empezamos por la lucha contra la pandemia, porque en el año 2020 China ha librado una firme batalla de prevención y control contra la COVID-19, pasando la prueba histórica extremadamente ardua, obteniendo relevantes logros estratégicos y creando otra gesta heroica en la historia de la lucha contra el virus. Desde su punto de vista, ¿cuál es lo más valioso que China puede compartir con el resto del mundo, señor Wang? Eh, no me gusta mucho la lucha realmente, porque entre el ser humano y ese virus COVID-19 fue realmente para todo el año 2020 una guerra que mata a la gente. Claro, dentro de esta guerra, de esta dura batalla, muchos son los elementos que China puede compartir con todo el mundo. Por ejemplo, frente a esa crisis, frente a esta guerra, los gobernantes, los gobiernos deben tomar siempre al pueblo en primer lugar, colocar la vida del ser humano en primer lugar, por encima de todo. Y en segundo lugar, frente a esta pandemia, requiere para los gobernantes, para toda la sociedad y para el pueblo, una actitud científica y tomar oportunamente las medidas eficaces para tanto prevenir y tratar la virus. En tercer lugar, como esta virus es altamente contagiosa es que pasa rápidamente de una comunidad para la otra, de una ciudad para la otra, y por qué no de un país para el otro. Por esto, tanto la prevención como tratamiento requiere un apoyo mutuo. Y en este sentido, la cooperación internacional es decisiva. Sí, efectivamente hemos visto que en el mundo mucha gente se pregunta por qué China ha podido controlar bien y prevenir bien la pandemia COVID-19 en solo poco tiempo, en tan poco tiempo. Y creo que las razones son varias, como por ejemplo, en primer lugar, la superioridad del sistema socialista, nuestro sistema político, porque gracias a la ventaja de nuestro sistema político podemos concentrar esfuerzos para los proyectos grandes y clave, como por ejemplo nuestro gobierno ha podido movilizar todos los recursos médicos de todo el país para ayudar a Wuhan, para controlar la pandemia desde el principio. Y además podemos recordar las construcciones de los dos hospitales en la ciudad de Wuhan. Los hospitales Huoshenshan y Leishenshan, Huoshenshan de una superficie de 70.000 metros cuadrados. Su construcción solo duró 10 días.
y el hospital Lei Shenshan de 220.000 metros cuadrados y su construcción ha durado 12 días solo. Entonces, estos esfuerzos de gobierno, gracias a nuestro sistema político, podemos evitar y controlar bien la pandemia. En segundo lugar, creo que hay otras razones, como por ejemplo la cooperación y la confianza entre el gobierno chino y el pueblo chino, porque al principio el gobierno chino ha presentado varias medidas a seguir para el pueblo, como por ejemplo el uso de mascarillas, el mantenimiento de distancia social y la reducción de reuniones. Y estas medidas han sido positivamente aceptadas con entusiasmo por el pueblo. Entonces es precisamente por la confianza entre el gobierno chino y el pueblo chino podemos hacer bien las medidas de prevención y control de epidemia en nuestro país para que sean tan efectivas. Y a la luz de los principales indicadores macroscópicos entre enero y noviembre del año 2020 emitidos por la Administración Nacional de Estadísticas de China, la sociedad y la economía del país continúan con su tendencia de recuperación estable e incluso han pasado por un gran repunte de la curva tipo B. Cabe afirmar que nuestro país ha logrado resistir la presión y está en un proceso de recuperación acelerada. ¿A qué se debe la rápida recuperación de la economía china a pesar del impacto de la pandemia? Porque en primer lugar podemos decir que el triunfar en la lucha contra la pandemia significa quitar el mayor obstáculo que enfrenta el crecimiento económico, ¿no? Es cierto, es cierto. Porque sin estos elementos mencionados por usted, no ha sido posible para China, un país con tanta población, frente a una amenaza tan grave de la pandemia, recuperar rápidamente nuestra economía y colocar siempre en su debido lugar todo lo que para el gobierno, para la sociedad y para el pueblo deben hacer frente a esta epidemia COVID-19. Es cierto, la economía china recuperó con toda rapidez. Los hechos, las cifras nos han demostrado que entre enero y septiembre del año 2020, vivimos un periodo de drásticos cambios. La caída de nuestra economía por pandemia y la recuperación de nuestra economía a través de una serie de políticas socioeconómicas adoptadas por el gobierno chino. Las importaciones y exportaciones viven una recuperación visible. Las inversiones, sea en área doméstica o a nivel internacional, con el origen de China, viene aumentándose también. Y que durante todo el año 2020, las cifras demuestran que China se hizo con una estrella muy, muy luminosa en el mundo por ser la única ente económica principal que vivió con el crecimiento positivo. Para el resto, la situación es bastante lamentable. Y en este periodo vemos que la cooperación entre China y sus socios de la iniciativa de la Ruta de Seda viene aumentándose también. Vemos también que los trenes que llevan materiales o mercancías entre China y Europa se hizo aumentar también en varias veces. Y el número de contenedores conoció un aumento de más de 50%, para no hablar la exitosa tercera Feria Internacional de Importaciones, con la participación de más de 3.600 empresas
con el origen de 150 países y regiones del mundo. Y todo esto se debe, como usted señaló, a una decisión, a una orientación acertada de el gobierno central de China. Y gracias a una serie de políticas adoptadas en cómo, en momento de tratar de prevenir la pandemia COVID-19, también en colocar nuevas medidas eficaces para promover el crecimiento económico doméstico. Allí tenemos que agradecer también las ventajas de nuestro sistema sociopolítico y el apoyo y el entendimiento y la participación de toda la sociedad, de los empresarios y de nuestro pueblo. Y esto para nosotros es una experiencia muy, muy importante, o sea, frente a una batalla, a una guerra provocada por la pandemia COVID-19, tenemos que movilizar las dos manos. Por un lado, concentrar nuestros esfuerzos, nuestros recursos en prevenir y tratar las enfermedades. Y por la otra mano, tomar medidas eficaces para mantener y promover el crecimiento económico. Y solo así podemos, dentro del año 2020, ganar las batallas en las dos o en muchas otras áreas que afectan la vida del pueblo, la vida de las empresas. Bueno, y creo que la rápida recuperación de nuestra economía también, por un lado, gracias a nuestro éxito en la lucha contra la pandemia. Por otro lado, también muestra la resiliencia de la economía china, de nuestra propia economía, y también gracias a los nuevos conceptos, como por ejemplo la circulación dual, ¿no? Son todo nuevo, son hechos solamente para tratar los problemas del año 2020. Es cierto, totalmente de acuerdo. El año 2020 siempre decimos que es muy importante para China, para su desarrollo económico, porque China había prometido liberar de la pobreza a todos los residentes rurales que viven en la actualidad por debajo del umbral de la pobreza y eliminar la pobreza en todos los distritos pobres. Y tras 8 años de esfuerzos incesantes, China ha cumplido con las metas de erradicación de la pobreza según el calendario establecido. Los logros conseguidos por China en el alivio de la pobreza han llamado la atención de la comunidad internacional y suponen una activa contribución a la causa mundial de reducción de la pobreza. ¿Cómo valora usted estos éxitos y qué debemos hacer para consolidar estos logros, señor Wang? Lo que menciona usted sobre esta magna empresa de alivio a la pobreza, o sea, la lucha contra la pobreza, fue tan grande que su significado pasa más allá de la frontera china. Porque a comienzos del año 2020, cuando todo el pueblo chino estaba concentrando sus esfuerzos para materializar una meta importantísima de construir en todos sus sentidos una sociedad modestamente acomodada y dentro de este objetivo, liberar de la pobreza a los últimos 5.51 millones de campesinos y vivía todavía en la pobreza. Esa tarea fue muy dura, para no hablar que dentro de su proceso tuvimos al frente la llegada tan brusca de una pandemia COVID-19. Por eso, cumplir con esta meta fue casi lo imposible. Sin embargo, con el esfuerzo de todo el pueblo, ahora somos victoriosos. Sin embargo,
acabar con tan solo la pobreza absoluta en el campo. Se trata de una meta de etapa, una etapa histórica, claro, para el año 2020. Sin embargo, el compromiso del gobierno chino es materializar o cristalizar la prosperidad común. Ahí la meta, cómo consolidar nuestros éxitos en esa dura lucha en la eliminación de la pobreza absoluta. Para nosotros, varias son las medidas que requiere verlos en la práctica. Por ejemplo, las mismas políticas de lucha contra la pobreza no puede cambiarse durante un largo proceso en el futuro. Las responsabilidades en el alivio de la pobreza de los gobiernos a distintos niveles no puede acabarse. Tiene que continuar con esta responsabilidad hasta los equipos de los cuadros del gobierno en cada una de las aldeas, antiguamente con la etiqueta de aldea pobre. No puede alejarse de sus puestos, de sus campos de lucha. Y además de esto, requiere consolidar la educación, la salud y la construcción en área infraestructural, porque fueron durante mucho tiempo elementos decisivos o fundamentales que provocaba una pobreza absoluta en el campo nuestro. Por eso, el año 2021, para un futuro, las responsabilidades que todavía acompañan con los departamentos gubernamentales, con los cuadros, con los dirigentes, con los militantes de partido a distintos niveles, y la misma responsabilidad cubre para las provincias en la costa oriental o sudeste del país, porque son lugares bastante desarrollados en sentido nuestro, que requiere ahora apoyar o dar un apoyo sólido a las zonas menos desarrolladas. Sí, señor Wang, siempre decimos que el alivio de la pobreza es muy importante. Usted ha mencionado que es una gran tarea, porque el alivio de la pobreza no solo alivia la pobreza material, sino que también ayuda a conseguir que las expectativas de los pobres para una vida mejor se cumplan. En los últimos 40 años de reforma y apertura de China bajo los estándares actuales de la ONU, más de 700 millones de personas en China han salido de la pobreza. Es una cifra bastante increíble. Sin precedentes en la historia de la República Popular China, o para 5.000 años de la civilización nuestra. Y usted ha mencionado las políticas para la erradicación de la pobreza no pueden terminar, tienen que seguir profundizándose. Y esto me hace recordar algunas políticas detalladas, como por ejemplo alivio preciso de la pobreza, porque recordamos que en noviembre del año 2013, durante una visita a una pequeña y pobre aldea de la provincia de Hunan, en el centro de China, el presidente chino Xi Jinping propuso por primera vez este nuevo concepto, alivio preciso de la pobreza, que se refiere a medidas que incluyen un sistema para la realización de un seguimiento de cada arduo o de cada hogar o cada individuo pobre, y para verificar que su tratamiento están teniendo un efecto deseado. Es muy importante y muy interesante, un nuevo concepto. Claro, claro, sobre todo lo preciso, porque tenemos que saber antes de comenzar a la lucha contra la pobreza quiénes son, quiénes están allí, cuál fue el origen de su pobreza, de qué manera podemos ayudar. Todo esto
los gobiernos a distintos niveles tienen que tomarse en cuenta siempre. Sí, eso podemos decir que con el propósito de que las políticas de erradicación de la pobreza lleguen al último kilómetro de entre el urbano y las pequeñas aldeas pobres. Pero la lucha continúa. La lucha continúa. Y hemos hablado sobre muchos esfuerzos y muchos éxitos que hemos hecho en la lucha contra la pobreza, y como el país con el mayor número de población que ha salido de la pobreza en el mundo, la tasa de contribución de China a la reducción de la pobreza mundial supera un 70%, lo que ha dado confianza a la causa mundial de la reducción de la pobreza, ¿no? También importantes contribuciones para el mundo. Y el año 2021 es un año que reviste una importancia especial en el proceso del fomento de modernización nacional de China, y también el punto inicial del periodo de ejecución del 14º Plan Quinquenal. ¿Qué diseños estratégicos se han plasmado en este plan y qué dividendo de reformas se puede esperar y qué retos afrontaremos, señor Wang? Yo creo que para todo el mundo, sobre todo para nosotros, el año 2021 se trata de un año con más desafíos, porque la pandemia no se ha terminado, no se ha acabado, continúa afectando a todos nosotros, pero el hegemonismo, el unilateralismo, las sanciones económicas, comerciales, hasta la amenaza militar, continúa en este mundo. Y para no hablar de un decaimiento económico bastante generalizado y las dificultades que encontramos en el mercado internacional y doméstica, en el área doméstico, dentro del país vemos que la pobreza continúa, será un elemento que tenemos que luchar para eliminar, la pobreza absoluta sobre todo. Y luego encontramos también con dificultades técnicas en algunas áreas. Encontramos también, por ejemplo, la presión ecológica. Para nosotros requiere aplicar tal como cual las políticas elaboradas en la conferencia del trabajo económico celebrado por el Comité Central del Partido Comunista de China. Y esto es consolidar la confianza. Y esto es materializar las políticas socioeconómicas para alcanzar la estabilidad en cuanto al abastecimiento, ofrecimiento de empleos. Mantener en una situación funcional y estable el área financiera, mantener el crecimiento de las importaciones y exportaciones y también mantener el volumen de las inversiones en área doméstica o a nivel internacional. Solo para materializar todas estas medidas podemos cumplir con lo prometido del gobierno central, en sentido de mantener o ofrecer un apropiado empleo o puesto de trabajo para los solicitantes, mantener el funcionamiento exitoso de las empresas nuestras y mantener la prosperidad y el dinamismo del mercado doméstico. Y con todo esto podemos ofrecer para el pueblo nuestro en todo el año 2020 una vida feliz y sobre todo la seguridad. Claro, en todo este proceso requiere intensificar esfuerzos en el mantenimiento de la producción, en establecer y promover
racionalizar la distribución, mantener la buena circulación de mercancías en el mercado y equilibrar los dos elementos importantísimos del mercado, tal como el consumo, como el mercado, dar mayor dinamismo al mercado doméstico y abrir de par en par nuestras puertas y ventanas para promover una buena cooperación a nivel internacional. Bueno, y contemplando en retrospectiva el año 2020, aunque se ha pulsado el botón de pausa a los intercambios internacionales presenciales, la diplomacia china nunca ha detenido su paso, porque la diplomacia en la nube, basada en las videoconferencias, llamadas telefónicas y misivas, ha jugado un papel orientador importante. Noviembre de 2020 se convirtió en un mes de cumbres nunca visto en la historia diplomática internacional. El presidente de China, Xi Jinping, asistió a una serie de cumbres mundiales pronunciando diversos discursos relevantes y exponiendo sistemáticamente las respuestas chinas a las preguntas de nuestra época. Entonces, ¿qué política exterior adoptará China en respuesta a los desafíos del mundo posterior a la pandemia de COVID-19 en el futuro? Más de 80 comunicaciones telefónicas del presidente Xi Jinping con sus homólogos extranjeros y en más de 22 eventos internacionales celebrados a nivel internacional, pero vía interconferencia o de esta manera, podemos percibir que China para el año 2021 continúa con sus políticas exteriores de apertura, de cooperación y de prosperar una cooperación gana gana. Y también China va a tomar todas las medidas, todas las políticas internacionales para mantener junto con los socios internacionales una situación estable a nivel mundial. China va a continuar con sus esfuerzos. China va a promover, va a profundizar sus reformas. Y China va a unirse más estrechamente con los países vía de desarrollo, con los países africanos, árabe, el mundo árabe y países latinoamericanos, en fin, para trabajar conjuntamente en la edificación de una comunidad de destino compartido. Sí, para seguir profundizando su reforma y unirse con los países en vía de desarrollo con el propósito de lograr la construcción de la comunidad de destino, ¿no? Es cierto, porque no tenemos otra salida frente a un unilateralismo, frente a las sanciones económicas comerciales, frente al hegemonismo. La única salida nuestra para mantener el desarrollo de toda la comunidad internacional, tenemos que unirnos. Es el único camino que podemos tomar. Bueno, señor Wang, muchas gracias por hacer realidad este enlace con nosotros y con la limitación del tiempo tenemos que despedirnos. Gracias, señor Wang. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.